estabilidad que afecta a las personas. Y se va a centrar, pues, en dos formas. En cuanto a lo cualitativo, o sea, en cantidad perdón, en cuanto a las formas cualitativas, es decir, calidad, y cuantitativas, cantidad, aquello que nosotros podemos medir, pesar, ¿no? En lo que los seres humanos cambiamos con el tiempo. El desarrollo humano es un proceso complejo y sistemático y está relacionado con la edad, ¿no? Hemos visto la teoría de Jean Piaget, cómo vamos cambiando a través de las diferentes etapas del desarrollo. El estudio del desarrollo humano pretende, pues, escuchen bien, describir. Lo que vamos a hacer es describir, explicar, predecir y también cuándo es apropiado intervenir en el desarrollo, ¿no? Vamos a suponer que un niño de 7 años tiene dificultades para escribir. Tiene una inteligencia normal, pero tiene dificultades para escribir. Entonces, se hará la evaluación y la intervención del caso, ¿no? Se trabajará todo lo que es coordinación motora gruesa, motora fina y otras actividades, como un ejemplo. Y vamos a ver el cambio cuantitativo, ¿no? La cantidad, aquello que es tangible, aquello que nosotros podemos tocar, medir, ¿no? Se refiere al crecimiento del niño en términos de estatura y peso. También es evidente en cuanto al cambio cuantitativo la expansión del vocabulario, cómo el vocabulario va aumentando de acuerdo a las diferentes etapas de la vida, igual las destrezas físicas. Eso en relación al cambio cuantitativo. En cambio, en lo referente a lo cualitativo, es algo más complejo, no es tan evidente, ¿no? Esto incluye saltos en el funcionamiento a nivel del desarrollo de la inteligencia, de la creatividad, ¿no? De la sociabilidad, de la capacidad de interrelacionarse, tiene que ver también con la moralidad, ¿no? Y esto no es tan evidente como lo otro, ¿no? Como el cambio cuantitativo. El crecimiento y el desarrollo vienen a ser, mis campeones y campeonas, el resultado de dos factores. De los factores genéticos, ¿no? 23 cromosomas de la mamá y 23 cromosomas del papá, es decir, los factores genéticos aportados por la herencia y también las condiciones del medio ambiente en que vive el individuo. Entonces, no olvidemos que el crecimiento y el desarrollo son el resultado de dos factores, del factor genético y del factor medioambiental. El crecimiento y el desarrollo también está relacionado con las condiciones de vida, ¿no? Es decir, si las condiciones de vida son favorables, el potencial genético de crecimiento y desarrollo podrá expresarse en forma completa. Es decir, si la persona, el niño, ¿no? Reúne con las condiciones de alimentación, vestido, afecto, estimulación, el potencial genético se va a ver favorecido. En caso contrario, si hay condiciones ambientales desfavorables, el potencial genético puede verse limitado dependiendo de la intensidad y la persistencia del agente agresor. La desnutrición, la falta de estimulación y una serie de variables que pueden intervenir y retardar, alterar este potencial genético. Entonces concluimos que el cambio cuantitativo es evidente, ¿no? Y tenemos como ejemplos
la estatura y el peso. El cambio cualitativo no es tan evidente y está relacionado al desarrollo de la inteligencia, la sociabilidad, la moralidad. Y el crecimiento y el desarrollo son el resultado de dos factores: el factor genético, ¿no? Y el medio ambiental. Y si las condiciones de vida, tanto físicas, biológicas, nutricionales, psicosociales, son favorables, el potencial genético de crecimiento y desarrollo se van a expresar en forma completa. En caso contrario, el potencial genético se verá limitado dependiendo de la intensidad y persistencia del agente agresor. Crecimiento, maduración y desarrollo. Son términos que a veces se prestan a confusión, ¿no? Y estas diferencias a veces no quedan claras. El crecimiento, como vemos en la figurita, ¿no? Desde el huevo cigoto, el, el bebé que está ahí, el niño, el adolescente, el joven, el adulto y el anciano. El crecimiento se entiende al conjunto de cambios de tipo físico, ¿no? Miren cómo físicamente vamos cambiando, ¿no? Y fisiológicos que permiten un aumento cuantitativo, es decir, en estatura, en peso, crecimiento, ¿no? El niño se vuelve más grande físicamente y aumenta su tamaño tanto en su aspecto exterior como en la estructura de sus órganos internos. Así como crecen los brazos, las piernas, el tronco y la cabeza, también crece el estómago, el hígado, el corazón, etcétera, etcétera. Y también en este crecimiento el niño adquiere más fuerza muscular. Entonces, el crecimiento lo entendemos como el conjunto de cambios físicos y fisiológicos. Físicos están referidos al crecimiento, al peso, y los fisiológicos al crecimiento de los órganos internos. La madurez. ¿Qué es la madurez? ¿No? El niño ya está maduro para el aprendizaje. Tiene 7 años y su coordinación motora fina ya está maduro, ¿no? Quiere decir que el lóbulo frontal ya ha comenzado a madurar y esto le permite hacer funciones un poco más complicadas como el pintar, el escribir, etcétera, etcétera. La madurez viene a ser un conjunto de fenómenos de crecimiento y de diferenciación celular que contribuyen a la aparición de determinadas funciones en el organismo. Lleva hacia un desarrollo más completo de las capacidades del ser íntegro. La maduración paulatina de los órganos y sistemas, luego de haberse desarrollado, comienzan a funcionar a niveles más elevados. El ejemplo que les he puesto, ¿no? 6, 7 años, el niño ya hace el movimiento en pinza, puede escribir, puede pintar respetando márgenes, se les da siluetas para que pinte, ya no va a extenderse más allá del margen, ¿no? Va a respetar los márgenes, que quiere decir que hay una buena coordinación del ojo, la mano y el cerebro. A nivel cerebral ya ha habido mayor maduración y eso permite hacer este tipo de acciones. El desarrollo. El desarrollo se refiere a los cambios que son de naturaleza cualitativa. Consiste en cambios ordenados y coherentes de estructura que dispone para nuevas funciones y que se dirigen a la madurez. Es el proceso por el cual la persona va a ir complejizando y especializando sus órganos y sistemas en su proceso de desarrollo evolutivo.
ya que una persona en todo momento está desarrollando. Entonces concluimos que madurez, crecimiento y desarrollo están fuertemente vinculados y que no hay maduración si no hay crecimiento y desarrollo. Y no hay crecimiento, ¿no? Y no hay crecimiento y desarrollo, que vemos aquí en el diagrama, que nos lleven a la maduración. O sea, están integrados. Nosotros los hemos separado por cuestiones didácticas. Ya hemos hecho referencia a la maduración, perdón, vamos saltándonos. Factores que determinan el desarrollo humano. Se consideran tres factores, ¿no? Que de alguna manera en la introducción también se ha hecho referencia al factor herencia o factor genético. Esa figura que ustedes ven que están dando vueltas es un gene que está agrandado, ¿no? Y la herencia viene a ser el conjunto de características anatomofisiológicas que los hijos heredan de sus progenitores. Por ejemplo, el color de los ojos, la piel, la estatura, la forma de las manos, de los pies, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el factor genético, como su nombre lo indica, hace referencia a la herencia, ¿no? Es decir, a las características anatomofisiológicas que están contenidos en los genes, ¿no? Y que se transmite a través de, que los padres transmiten a través de los hijos. El factor maduración es el proceso fisiológico genéticamente determinado por el cual un órgano o conjunto de órganos comienzan a funcionar y a ejercer una función con eficacia. Y esta maduración se va a llevar en un orden secuencial y que requiere de la maduración de las áreas corticales correspondientes, ¿no? No podríamos hacerlo caminar a un bebé de 3 meses. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la coordinación motora gruesa, porque todavía su lóbulo frontal no está mielinizado, no está maduro. La maduración del lóbulo frontal va lentamente, ¿de acuerdo? De acuerdo a cómo va creciendo, va tomando más edad el niño, ¿no? Por ejemplo, primero un niño empieza a reptar, ¿no? Puede hacerlo de sentado o se arrastra, ¿no? Luego gatea. Una vez que ha gateado, empieza a caminar, a dar sus primeros pasos, camina. Una vez que camina, puede correr, ¿no? Y va haciendo actividades más complejas. Y esto obedece a la maduración. La maduración está pues genéticamente determinada. Y el otro factor corresponde al factor ambiental, que también lo hemos visto, ¿no? Pero aquí incluye el aprendizaje, la influencia del medio sociocultural. El factor ambiental vendría a ser los factores extrínsecos, es decir, factores que van a influir en el desarrollo humano. Entre ellos está la familia, las condiciones económicas y el entorno. Entonces, entre los factores que determinan el desarrollo humano está la herencia o factor genético, está la maduración y el factor ambiental. Y dentro de ello está el aprendizaje, la influencia del medio sociocultural. Dejamos los factores del desarrollo y ahora vamos a revisar
las dimensiones del desarrollo humano. La psicología que estudia el desarrollo humano no es la psicología social, no es la psicología clínica, no es la psicología industrial, etcétera, etcétera, sino la psicología del desarrollo. Y va a estudiar los cambios del ser humano desde una perspectiva multidimensional. Es decir, que el desarrollo se compone de un componente biológico, como están mirando en la figura, un componente cognitivo y un componente socioemocional. También se dan, ¿no?, en forma integrada, no se da en forma separada. El desarrollo se compone de dimensiones, como les había dicho, biológicas, cognitivas y socioemocionales entrelazadas de forma compleja. Desde el punto de vista del desarrollo biológico, ¿qué estudia la psicología del desarrollo? Va a estudiar los cambios de naturaleza física del individuo, los reflejos, como los vamos a ver más adelante, los cambios en peso y estatura, ¿no? Una cosa, tener 4 años de edad determina un peso determinado y una estatura, y tener 10 años también va a determinar un peso y una estatura, ¿no? Las habilidades motoras, tanto gruesas como finas, como lo hemos revisado cuando hemos visto el cerebelo, ¿no? El desarrollo del cerebro y de otros órganos del cuerpo. También el desarrollo biológico tiene que ver con los cambios hormonales en la etapa de la pubertad, también en la etapa del climaterio, del cambio de vida, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, que también esa palabra, ese término es muy familiar a ustedes, ¿no? Estudia los cambios en los procesos cognitivos, tales como el lenguaje, la memoria, la atención o el pensamiento. Y desde el punto de vista socioemocional, que va a estudiar los cambios en las relaciones con otras personas, es decir, los cambios en la interrelación, los cambios también referentes a la personalidad y al área emocional. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo biológico, tiene que ver con el peso, la estatura, las habilidades motoras, el desarrollo de los diferentes órganos. En lo referente a lo cognitivo, estudia pues los cambios en los procesos como el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento. Y desde el punto de vista socioemocional, estudia las relaciones con otras personas, los cambios de personalidad, ¿no? Y también con el desarrollo de nuestra vida emocional. Entonces ahí tienen las 3 dimensiones del desarrollo humano. A medida que vayamos estudiando las diferentes etapas del desarrollo, todo va a girar en torno a estos 3 aspectos, ¿no? Lo biológico, estaría lo físico y lo motor. En lo cognitivo estaría pues el desarrollo del lenguaje, de la atención, de la percepción, y en el aspecto socioemocional, que tiene que ver tanto con la interacción con otras personas como el control emocional. Entonces dejamos las dimensiones del desarrollo y entramos en la psicología del desarrollo a través de la vida. ¿Alguna pregunta
antes de entrar a este tema de la psicología del desarrollo a través de la vida, madurez y maduración es igual, ¿no? Son términos iguales. El desarrollo prenatal. Y aquí tenemos esta figura, observen bien, ¿no? Si la observan a medida que yo vaya describiendo, se les va a quedar mejor, ¿no? Se les va a hacer más fácil de recordar, más fácil de reforzar. Quienes conocen, quienes ya lo tienen conocimiento de esto, no olviden que el repaso periódico refuerza el conocimiento y evita la acción del olvido. El desarrollo prenatal comprende desde la fecundación hasta el nacimiento. La fecundación, nos situamos aquí en el óvulo, ¿no? Después, perdón, en el ovario. Después de que el óvulo es liberado, la trompa de falopio recoge al óvulo, ¿no? Este, al proceso este de la liberación del óvulo se le conoce como ovulación. Entonces, la trompa de falopio lo recoge y lo lleva por aquí. El viaje del óvulo al útero, o sea, hacia acá, suele tomar entre 3 o 4 días, pero la fertilización debe de ocurrir dentro de las 48 horas posteriores a la ovulación. La fertilización o concepción normalmente tiene lugar en el tercio de la trompa de falopio más cercano al ovario, o sea, más o menos por aquí, por donde dice espermatozoides, por ahí. Finalmente, ¿qué pasa? De la cantidad de espermatozoides que hay, unos cuantos llegan al óvulo. Pero se requiere de las enzimas químicas que libera la cabeza del espermatozoide para penetrar en la cubierta del óvulo. Las enzimas que contiene esta cabeza disuelven la pared del óvulo y permiten la entrada de un espermatozoide. Una vez que el espermatozoide está ahí adentro, se endurece la cubierta del óvulo. ¿Para qué? Para evitar que otro espermatozoide entre. La cola del espermatozoide se desprende y su núcleo se une con el óvulo, ¿no? O sea, el núcleo del espermatozoide se une con el núcleo del óvulo, con lo que se forma una nueva célula. Entonces el inicio se da en el proceso conocido como ovulación, ¿no? El viaje lo recoge la trompa de falopio y el viaje dura o suele tomar entre 3 o 4 días y la fertilización debe ocurrir dentro de las 48 horas posteriores a la ovulación. La fertilización o concepción normalmente tiene lugar en el tercio de la trompa de falopio, como ustedes están viendo acá, ¿no? Que está más cercano al ovario. Y finalmente, unos cuantos espermatozoides llegan al óvulo, ¿no? Ya saben cuál es la función de la cabeza del óvulo que llega ahí, ¿no? Es penetrar en la cubierta del óvulo, lo hace a través de las enzimas que se disuelven o que disuelven la pared del óvulo y le permiten la entrada al espermatozoide. Una vez que el espermatozoide está ahí adentro, se endurece. ¿Y por qué se endurece? Para evitar el ingreso de otro espermatozoide, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? La cola del espermatozoide se desprende y su núcleo se une con el núcleo del óvulo, con lo que se forma una nueva célula. Yo creo que eso está
Muy claro. Entonces, esto que hemos revisado corresponde a la fecundación. La etapa germinal, que va de la concepción a las 2 semanas. Como hemos visto de desarrollo, hemos visto desde el huevo cigoto, el niñito, el bebito, el niño y las diferentes etapas del desarrollo en esa figura. Y aquí volvemos a encontrarlo, ¿no? Al óvulo fertilizado también se le conoce como huevo o cigoto. Más o menos 30 horas después de la fertilización, empieza el proceso de división celular. Y ahí tenemos en la figura, ¿no? Miren, aquí está el huevo cigoto, pasan 30 horas después de la fertilización y empieza la división celular. Una célula se divide en 2, luego en 4, en 6, en 8 y así sucesivamente. A las 72 horas se ha dividido primero en 16 y luego en 32 células. Un día después, ¿no? Tiene 64 células y en conjunto forman la mórula. Entonces aquí está toda la secuencia, ¿no? Este es el huevo cigoto, más o menos 30 horas después de la fertilización empieza el proceso de división celular, ¿no? Y después de 72 horas se ha dividido, se ha seguido dividiendo y un día después tiene 64 células y en conjunto forman la mórula. Estamos acá. Y cada vez que las células se dividen, se hacen más pequeñas, permitiendo que la masa total, miren acá, se desplace por la trompa de falopio hacia el útero, va bajando, ¿no? Miren ustedes, va bajando por acá, ¿no? Hasta formar el blastocisto. Y luego viene la implantación. A ver, ahí ustedes observen para continuar. Entonces, cada vez que las células se dividen, se hacen más pequeñas, permitiendo que la masa total se desplace por la trompa de falopio, como hemos visto en la figura, hacia el útero. Un viaje que lleva 3 o 4 días. Ahora, su forma cambia al de un blastocisto, que también ahí les he señalado. Una esfera llena de líquido que flota libremente en el útero hasta el 6.º día posterior a la fertilización. Y es cuando empieza a implantarse en la pared uterina, ¿no? Empieza a implantarse en la pared uterina acá. Aquí está el blastocisto, ha viajado por aquí y acá se ha implantado. Antes de la implantación que acabamos de observar, se inicia una diferenciación celular y se forma esto que están viendo acá, que se llama el disco embrionario. Y este disco embrionario es una masa celular engrosada de la que empieza a formarse el embrión. Y, y aquí, donde se empieza a formar el embrión, se van a diferenciar 3 capas. Tenemos el ectodermo, miren este que está de azul, tenemos el ectodermo, este que está de amarillo, esta parte que está de amarillo con manchitas, y el mesodermo, que son estas formas pequeñitas, ¿no? Y escuchen bien, subrayen para que no se olviden,
Entonces, tenemos las tres capas, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. ¿Qué pasa con el ectodermo, con esta parte de acá? El ectodermo o capa superior se va a convertir en la capa externa de la piel, en las uñas, en el pelo, dientes, órganos de los sentidos y sistema nervioso, que incluye el cerebro y la médula espinal. Eso, en eso se convierte el ectodermo. El endodermo, el que está aquí arriba, ¿no? O capa inferior, se va a convertir en el aparato digestivo, en el hígado, en el páncreas, en las glándulas salivales y el aparato respiratorio. El mesodermo o capa intermedia va a dar origen a la capa interna de la piel, los músculos, el esqueleto, el aparato excretor y circulatorio. En eso se convierte primeramente el ectodermo, en lo que hemos señalado, ¿no? Se convertirá en la capa externa de la piel, uñas, pelo, dientes, órganos de los sentidos y sistema nervioso que incluye el cerebro y la médula espinal. El endodermo, o capa inferior, se convertirá en el aparato digestivo, hígado, páncreas, glándulas salivales y aparato respiratorio. Y el mesodermo, o capa intermedia, originará la capa interna de la piel, los músculos, el esqueleto, el aparato excretor y circulatorio. Este disco embrionario llamado también blastocisto, ¿no? Donde tiene esas tres capas, ¿qué ocurre? Otras partes del blastocisto comienza a formar órganos que van a nutrir y van a proteger el desarrollo uterino. Entonces, de esas partes se va a formar el saco amniótico, que es la bolsa de líquido donde cuando estamos en el vientre de nuestra mamá y flotamos, la placenta y el cordón umbilical. Miren ustedes cómo es de sabia la naturaleza, de previsora, ya lo tiene todo bien programado. A veces el blastocisto se implanta en la trompa de falopio, ¿no? Se implanta en la trompa de falopio aquí. Aquí se implanta este blastocisto, aquí a veces se implanta. Y vamos a saber por qué pasa. A veces el blastocisto se implanta en la trompa de falopio que acaban ustedes de observar o en algún otro lugar de la cavidad corporal. A esto se le conoce como embarazo ectópico y un embrión que empieza a formarse fuera del útero por lo común muere o debe ser removido quirúrgicamente. Y solo alrededor del 10 a 20% de los óvulos fertilizados completan la tarea de implantación y continúan su desarrollo. Está claro hasta acá, ¿no? ¿Sí? Lo he hecho de la forma más didáctica, pausada, para que ustedes tengan tiempo de subrayar, de tomar nota y ya. ¿Qué dice el resto? ¿Están muditos? Gracias, Brigitte. Ahí está mi amigo César. Somos el 10 y 20%. Así es. Así es. Y dentro de ese grupo estás tú, César Elías. ¿O estamos? Y solo alrededor del 10 o 20% de los óvulos fertilizados completan la tarea de implantación y continúa su desarrollo. Entonces le decimos chao al disco embrionario.
La etapa embrionaria que va de la segunda a la octava semana. Y aquí un poco que se repite lo anterior, ¿no? Pero lo vamos a revisar de todas maneras porque en la repetición está la consolidación del aprendizaje. Como se ha dicho, aproximadamente 14 días después de la concepción, el blastocisto se implanta en la pared uterina. El periodo embrionario empieza al final de la segunda semana. El embrión, entonces, se desarrolla a partir de una capa redonda de células conocida como disco embrionario, que mide aproximadamente 2 milímetros, ¿no? Donde hemos revisado las 3 capas. Y esas 3 capas se han convertido en lo que ya saben ustedes. Durante las primeras semanas, los embriones humanos, como están observando acá, tienen un cercano parecido a los embriones de otros vertebrados. El embrión tiene cola y rastros de branquias, como ven aquí, ¿no? Y rastros de branquias, que desaparecen rápidamente. Aquí está en la tercera semana, cuarta semana, quinta semana, ¿no? Ya está, va desapareciendo. Y bajamos acá. La cabeza se desarrolla antes que el resto del cuerpo. ¿Ven? La cabeza grande, ¿no? Miren. Los ojos, la nariz y los oídos aún no son visibles, ¿no? O sea, al mes de la etapa embrionaria, los ojos, la nariz y los oídos aún no son visibles. Pero ya se ha formado, escuchen bien lo que ya conocen ustedes también, la columna y el canal vertebral. La columna vertebral y el canal vertebral. Aparecen pequeños brotes, como están viendo aquí, ¿no? Aparecen pequeños brotes que se desarrollarán con brazos y piernas. El corazón se forma y empieza a latir y otros sistemas corporales comienzan a tomar forma. Todo esto ocurre de la segunda a la octava semana, que corresponde a la etapa embrionaria. Entonces ya saben ustedes que durante las primeras semanas los embriones humanos tienen un cercano parecido a los embriones de otros vertebrados, ¿no? El embrión tiene cola y branquias y desaparecen rápidamente. La cabeza se desarrolla antes que el resto del cuerpo. Los ojos, la nariz y los oídos aún no son visibles al mes, pero ya se ha formado la columna y el canal vertebral. Aparecen pequeños brotes que van a dar lugar a brazos y piernas, el corazón se forma y empieza a latir y otros sistemas corporales comienzan a tomar forma. Así de rapidito. La etapa fetal de la novena a la 40ª semana, ¿no? Ya está más formado. De la novena a la 40ª semana. Miren ustedes aquí. El embrión, el feto, miren cómo va desarrollando, cómo vamos desarrollando hasta la 40ª semana. En esta etapa, campeonas y campeones, mis queridos amigos y amigas, se forman los principales vasos sanguíneos y continúa el desarrollo de los órganos internos, corazón, hígado, etcétera, etcétera. Para el final del primer trimestre, el feto tiene una longitud aproximada de 7 centímetros y medio. Ya está presente la mayor parte de los órganos principales. Se ha formado una gran cabeza y rostro y es posible detectar con el estetoscopio el latido cardíaco. ¿No? Ya hemos visto
En la anterior etapa ya el corazón se ha formado. A finales del cuarto o quinto mes, la madre suele sentir el movimiento fetal, ¿no? Lo que dicen las pataditas. La piel del feto está cubierta por un vello fino que generalmente desaparece antes del nacimiento. Y al final del quinto mes, el feto pesa cerca de medio kilo y mide casi 30 centímetros. ¿Y qué hace? ¿Qué hace por la vida el feto? Duerme, despierta, succiona y cambia de posición. Hacia el final del sexto mes, se forman los ojos, párpados y pestañas. Los ojos del feto son sensibles a la luz. Ya puede escuchar los sonidos uterinos y responder a las vibraciones y a la estimulación acústica, ¿no? Ya escucha lo que pasa en el medio ambiente. Y durante el tercer trimestre, la cabeza y el cuerpo del feto se hacen más proporcionados. Se forman capas de grasa bajo la piel. Al término del octavo mes, el feto pesa un poco más de 2 kilos y mide alrededor de 45 centímetros. Y al final del noveno mes han crecido las uñas y los extremos de los dedos de manos y pies. La piel se hace más suave y está cubierta por una sustancia cerosa llamada vernis caseosa, ¿no? Y el bebé está listo para nacer. Entonces, en la etapa fetal, de la novena a la 40ª semana, se forman los principales vasos sanguíneos y continúa el desarrollo de los órganos internos, ¿no? El feto tiene una longitud aproximadamente de 7 centímetros y medio, ¿no? Se ha formado una gran cabeza y rostro y es posible detectar con el estetoscopio el latido cardíaco. A finales del cuarto o quinto mes, la madre suele sentir el movimiento fetal. Al final del quinto mes, el feto pesa cerca de medio kilo y mide casi 30 centímetros. Al final del sexto mes se forman los ojos, párpados y pestañas, ¿no? Y puede escuchar los sonidos uterinos y responder a las vibraciones acústicas. Durante el tercer trimestre, la cabeza y el cuerpo del feto se hacen más proporcionados. Al término del octavo mes, el feto pesa un poco más de 2 kilos y mide alrededor de 45 centímetros. Y para el final del noveno mes han crecido las uñas y los extremos de los dedos de manos y pies. Y con esto terminamos la etapa fetal. ¿Alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Todo los he descrito de la mejor manera y continuamos. El desarrollo postnatal, ¿no? Hemos visto cómo ha ido evolucionando y ahora llegó el momento del nacimiento. Los 9 meses, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera, etcétera. El desarrollo postnatal. El proceso del nacimiento, ¿no? Corresponde al proceso real de trabajo de parto que puede dividirse en 3 etapas. La primera etapa, que dura entre 12 a 24 horas, es la más larga. La segunda etapa, ¿no? De 1 a 2 horas. Y la tercera etapa, que es la más corta. Y aquí podemos observar. Yo voy describiendo y ustedes van observando y haciendo sus anotaciones. La primera etapa dura entre 12 a 24 horas. Es la etapa de lo que comúnmente se conoce como los dolores. Está
la parturienta con dolores, ¿no? Empezaron los dolores, vino la ambulancia, los bomberos y la llevaron al hospital, a la maternidad. La primera y es la más larga, ¿no? La más larga es la etapa de dilatación. Esta, esta etapa es la más larga. ¿Por qué? Durante la cual la fuerza de los músculos uterinos, estos que están acá, que empujan al bebé gradualmente, ¿no? Va abriéndose la boca del cuello uterino. O sea, todos estos músculos, la fuerza de los músculos uterinos, todo esto, ¿no? Empujan al bebé gradualmente, va abriendo la boca del cuello uterino, también se le conoce como cervix, y que aumenta su diámetro de aproximadamente de 2 a 10 centímetros. La dilatación progresa más rápido si la madre no está tensa. La dilatación se ha completado cuando la cabeza del bebé puede empezar a pasar a través del cuello uterino. Entonces, en la primera etapa, ¿no? Ahí hay un trabajo intenso de los músculos uterinos que empujan al bebé gradualmente. ¿Para qué? Para que se abra la boca del cuello uterino y que aumenta su diámetro de 2 a 10 centímetros. Esta dilatación progresa más rápido si la madre no está tensa, ¿no? Y la dilatación se ha completado cuando la cabeza del bebé puede empezar a pasar a través del cuello uterino. Eso corresponde a la primera etapa. Vamos con la segunda etapa. Como ya les había dicho, tiene una duración de 1 a 2 horas. Cuando se logra la dilatación, esto, ¿no? Cuando se logra la dilatación completa del cuello uterino, empieza la segunda etapa, durante el cual el bebé pasa por el canal del nacimiento. Cuando vienen las contracciones fuertes, la mujer empuja y se relaja alternativamente. ¿Para qué? Para ayudar al bebé a pasar por la vagina. Luego el bebé ha nacido y ha sido atendido. Como ven ustedes, esta etapa es más corta que la anterior. Y por último viene la tercera etapa. Solo dura unos cuantos minutos. ¿Por qué? Porque se va a expulsar el cordón umbilical y la placenta. Y ahí la madre recibe pues las atenciones de los especialistas, ¿no? Y con eso ha concluido esta etapa ha concluido el trabajo del parto. ¿Y qué se hace después? ¿No? O sea, viene la tercera etapa, o se ha dado la expulsión del cordón umbilical y la placenta. Pues viene la atención del médico, de la obstetriz, ¿no? Y luego se hace la evaluación del recién nacido. Esta evaluación se hace inmediatamente después del nacimiento. ¿Y qué se hace? Se pesa, se mide, asea y se evalúa el estado de salud del recién nacido. Para esto hay escalas de evaluación, ¿no? Una especie de TEDS. Una forma de evaluar al neonato es mediante el uso de la escala de evaluación de la conducta del neonato de Braselton. Esa es una. Pero la más utilizada a nivel mundial es el test de la doctora Virginia Apgar, ¿no? Y vamos a ver qué aspectos evalúa este test. El test de Apgar evalúa 5 funciones vitales al primer y al quinto minuto de vida y determina la necesidad
de cuidados para estabilizar al neonato. Los aspectos que se miden son el color de la piel, ¿no? Este niñito, por ejemplo, tiene problemas circulatorios, por eso es de color morado, es cianótico, ¿no? Morado. Entonces hay un indicador de que su sistema circulatorio no está bien. Aquí está más o menos, ¿no? Pero acá está sanito. La frecuencia cardíaca, ¿no? Se va a medir a través del pulso y de la frecuencia de los latidos cardíacos, ¿no? Algunos 0 latidos, los otros, el tercer corresponde a los reflejos congénitos, ¿no? Entonces es a través de los gestos. Esto va a dar un indicador de cómo está el sistema nervioso. El tono muscular, la tonicidad muscular que ya conocen ustedes, corresponde a los movimientos activos y actitudes del neonato, ¿no? Y por último, la función respiratoria que tiene que ver con la capacidad de respirar, con el funcionamiento de los pulmones. Entonces, esto se mide a través del ritmo de la respiración y el llanto. Una vez que tenemos eso, la puntuación, ¿no? Va a variar entre 0 o 10 puntos. Estos de acá tienen 10 puntos. Entonces, si puntúa entre 7 y 10 puntos, el neonato está bien. Mírenlo aquí, ¿no? Si obtiene entre 4 y 6, puede tener dificultades. Requiere valoración clínica y recuperación inmediata. Y si es inferior a 4, como estamos viendo acá, necesita atención urgente. Entonces, resumiendo, ¿no? El test de Apgar evalúa 5 funciones vitales entre el primer y el quinto minuto de vida. Los aspectos que se miden son el color de la piel, la frecuencia cardíaca, los reflejos congénitos, el tono muscular y la función respiratoria. La puntuación varía entre 0 y 10 puntos. Si puntúa entre 7 y 10 es normal. Si obtiene entre 4 y 6 puntos, requiere de valoración clínica y recuperación. Y si es inferior a 4, necesita atención urgente. ¿Preguntas al respecto? Ya, gracias. En la introducción había hecho mención a los reflejos. Sistema para actuar los reflejos, es decir, cómo se miden los reflejos del desarrollo del recién nacido. Aunque la capacidad de acción del recién nacido es relativamente pequeña, ¿no? Sin embargo, resulta esencial que pueda realizar algunas conductas, pues sin ellas no podría mantenerse con vida. Hemos visto qué hace, ¿no? ¿Qué hace el pequeño en el vientre de la mamá? ¿No? Da vuelta, succiona. El bebé dispone de una serie de mecanismos denominados reflejos, que son conductas que se ponen en marcha cuando se producen determinadas condiciones. Esto quiere decir que se van a hacer evidentes cuando se estimula. Los reflejos del recién nacido son muy numerosos y variados y nos van a permitir evaluar, escuchen bien, su sistema nervioso central, ¿no? Es decir, el encéfalo y la médula espinal. Los reflejos son signos flexibles de la maduración del neurodesarrollo. Se sabe
cuándo aparecen y desaparecen, lo que va a ayudar en el estudio de la presencia de un posible daño neurológico. ¿Tienen ustedes? ¿Saben el objetivo? ¿Para qué se hace esta evaluación de los reflejos? Y tenemos ahí el reflejo de succión, el de búsqueda, el de presión plantar, el de presión palmar, el de presión plantar, marcha, Babinski, el reflejo del Moro y por último el reflejo tónico cervical. Hablábamos bajo ciertas condiciones. En el reflejo de succión se introduce, ¿no? Se introduce un objeto pequeño en la boca del neonato. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un movimiento de succión rítmica y este reflejo de succión desaparece hacia los 4 meses. Esto nos va a dar una idea, ¿no? De que el pequeñito va a poderse alimentar desde el momento del nacimiento, es decir, va a poder succionar el pezón del seno de la mamá. Y esto se consolida mediante el ejercicio en los primeros días, ¿no? Que a veces no quiere succionar. El reflejo de búsqueda. La estimulación viene a ser el contacto con la mejilla, como estamos viendo allí, ¿no? El significado, se va a dar un movimiento de cabeza para situar en la boca el objeto, ¿no? Que va a dar inicio a los movimientos de succión y desaparece hacia los 9 meses. ¿Y para qué sirve esto? Sirve también para orientar la boca hacia la fuente de alimentación. El reflejo de presión palmar. Miren acá cómo están estimulando, ¿no? La palma de la mano. La estimulación viene a ser el contacto con la palma de la mano. El significado, el neonato cierra la mano con presión del objeto, ¿no? Aprieta fuertemente y este reflejo desaparece entre los 4 y 6 meses. Le ponemos el dedo al neonato y se mantiene fuertemente agarrado, ¿no? Nos aprieta fuertemente. La presión plantar, que viene acá, que es cómo se estimula. Se hace un contacto en la base de los dedos del pie, aquí. El significado, flexión de los dedos con presión si es posible, ¿no? O sea, flexiona los dedos, este reflejo desaparece entre los 9 y 10 meses. Y esta respuesta permite ver con restos de conductas arcaicas, es decir, de conductas un tanto instintivas, ¿no? El reflejo de marcha. Ahí lo tenemos, sostenido verticalmente por la persona que está haciendo la evaluación, con los pies sobre una superficie dura y en estado de activación, ¿no? Inicia movimientos de marcha y desaparece esto entre los 3 y 4 meses. También hay reflejos arcaicos de marcha primitiva, o sea, camina como el hombre primitivo, un poco inclinado hacia adelante. El reflejo de Babinski, también miren ustedes aquí, ¿no? Se hace una presión suave sobre la planta del pie, del talón hacia los dedos. Vean ustedes acá está más clarito. Acá están estimulando y acá ya se ve. Entonces, ¿qué pasa? Hay una extensión de los dedos del pie en forma de abanico, ¿no? Y este reflejo desaparece entre los 8 y 12 meses, que evalúa la integración y el buen funcionamiento de la médula espinal. El reflejo del Moro. Está acá. Se hace un sonido intenso y se hace una pérdida de la sustentación, ¿no?
sobre la superficie que se sustenta, o sea, todo esto se hace sobre la superficie que sustenta al niño. El significado, hay una apertura, como ven ustedes acá, una apertura y luego el cierre de los brazos. La apertura y luego el cierre de los brazos y piernas, ¿no? Con cierre de manos sobre la línea media del cuerpo y desaparece hacia los 6 meses. También hay conductas vestigiales de posible utilidad para prevenir caídas en el futuro. Y por último tenemos el reflejo tónico cervical. Tendido boca arriba, se gira la cabeza hacia un lado, ¿no? Se produce una extensión del brazo y pierna de ese lado, ¿no? Se flexiona, miren, el brazo y la pierna. Los ojos siguen la dirección del brazo extendido. Este reflejo ya aparece en el útero y desaparece entre los 3 y 4 meses. Esto más adelante va a facilitar el establecimiento de la coordinación visión-presión. Entonces ahí tienen el reflejo, ¿no? De succión, el de búsqueda, el de presión palmar, el de presión plantar, el de marcha, el de Babinski, el del Moro y el tónico cervical. Interesante. Si hay alguna pregunta, si no, para continuar con lo que con el tema siguiente. Etapa del nacimiento a los 2 años. Como al inicio les había dicho, ¿no? Todo esto va a girar en torno a 4 aspectos: al desarrollo físico, al desarrollo motor, al desarrollo cognitivo y al desarrollo socioemocional o emocional y social. Entonces, todo lo que vamos a revisar, ¿no? O sea, acá, al día de hoy, vamos a terminar acá, pero la segunda parte corresponde, todo gira en torno a estos 4 aspectos. El desarrollo físico. Cuando se hace la evaluación del niño sano, ¿no? ¿Qué es lo que miden? Miden 3 valores: el peso, la talla y el perímetro craneal. Peso, talla y perímetro craneal. Es decir, que el ritmo de crecimiento físico se mide con estos 3 valores. El crecimiento del bebé en los 2 primeros años es sorprendente. Vemos, ¿no? Lo hemos visto de un mes y lo vemos al poco tiempo y creció. Lo vemos después de un año y es completamente diferente a cuando tenía un mes. El peso al nacer se duplica. A los 4 meses, ¿no? Se triplica y llega a ser 4 veces superior a los 2 años. Vuelvo a repetir, el peso al nacer se duplica, ¿no? Se triplica a los 12 meses y llega a ser 4 veces superior a los 2 años. La talla a los 2 años aumenta 30 centímetros con respecto al nacimiento. Es fabuloso, ¿no? A ver, miren, de ser el huevo cigoto
Ahora es un niño que está entre, ¿cuánto tiempo tendrá? Pues tendrá unos 10 meses, 11 meses. El desarrollo motor. También ya tienen ustedes base, tienen conocimiento del desarrollo motor, ¿no? Esto está relacionado con el cerebelo. Claro que también con algunas otras áreas cerebrales, pero principalmente la coordinación tiene que ver con el cerebelo. El desarrollo motor en el primer año de vida es intenso. Al nacer, el bebé tiene una serie de reflejos básicos, que ya los hemos mencionado, y una cabeza grande que se mueve incontroladamente. Esta progresión en el desarrollo motor sigue dos leyes fundamentales: la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal. La ley cefalocaudal, ¿no? Establece que el crecimiento sigue una dirección, de arriba hacia abajo. Comienza en la cabeza y partes superiores y continúa hacia el resto del cuerpo. Según esta ley, se desarrollan las capacidades visuales y el control de la cabeza mucho antes que la habilidad para sentarnos o caminar. Miren ustedes, ¿no? O sea, primeramente se desarrollan las capacidades visuales y el control de la cabeza y después viene la habilidad para sentarnos o para caminar. O sea, primero ocurre eso y después viene se da la capacidad para sentarnos o caminar. Entonces, la ley cefalocaudal establece que el crecimiento sigue una dirección de arriba hacia abajo. La ley próximo-distal establece que el desarrollo comienza en el centro del cuerpo y va hacia las extremidades. Según esta ley, se desarrolla antes el control muscular del tronco, ¿no? Del tronco y de los brazos, antes que la precisión en el uso de las manos. Entonces, se desarrolla antes el control muscular del tronco y brazos que la precisión en el uso de las manos, ¿no? Por eso el pequeñito es torpe para agarrar la cuchara, para llevarle la cuchara con alimento hacia la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un proceso de maduración. Pero ya hay un control a nivel muscular del tronco y brazos. Entonces, esta ley próximo distal establece que el desarrollo comienza en el centro del cuerpo y va hacia las extremidades. Esto en relación al desarrollo motor, ¿no? Ya sabemos que el desarrollo motor en el primer año de vida es intenso. A nivel motor, el niño adquiere de forma progresiva un mayor control postural, ¿no? Se sentará con apoyo, ya vamos a ir revisando mejor. Hacia los 2 o 3 meses ya será capaz de mantener erguida la cabeza, de levantarla, girarla de un lado a otro y sustentarla como prolongación del tronco. Si recordamos las leyes que hemos revisado, ahí estaríamos haciendo mención a una de ellas. Irá perfeccionando su coordinación óculo-manual, es decir, el ojo y la mano, ¿no? Mira y coge. En torno a los 4 y 5 meses podrá sentarse con apoyo, ¿no? Hemos visto en la ley, en una de las leyes, no les digo para que ustedes puedan recordar. Y sin apoyo a los 6 o 7 meses.
Hacia los 8 meses de edad se darán los movimientos y desplazamientos que anteceden a la acción de caminar, como reptar, gatear, ponerse de pie y avanzar los pies alternativamente con ayuda. Estamos en los 8 meses de edad, ¿no? Ahora pasamos a revisar, a describir entre los 9 y los 14 meses. El niño pasará de sostenerse en pie a empezar a caminar. Primero lo hará con ayuda y luego sin ella. A los 16 meses ya será capaz de subir escaleras con ayuda. Y entre los 18 y 24 meses podrá correr y saltar. ¿No? Entonces, a nivel motor, adquiere de forma progresiva mayor control postural. Hacia los 2 o 3 meses puede mantener erguida la cabeza, girarla de un lado a otro, ¿no? Irá perfeccionando su coordinación oculomanual. En torno al cuarto y quinto mes se podrá sentar con apoyo y luego sin apoyo entre los 6 y los 7 meses. A los 8 meses de edad, ¿no? Se dan los movimientos de desplazamiento que anteceden a la acción de caminar. Y entre los 9 y 14 meses, el niño pasará de sostenerse en pie, a caminar con ayuda y luego sin ella, ¿no? Y al año con 4 meses ya será capaz de subir escaleras con ayuda y entre los 18 y 24 meses podrá correr y saltar. Todo esto en relación al desarrollo motor. El desarrollo cognitivo. Y acá también un poco vamos revisando lo que es sistema nervioso central. Las dendritas y la sinapsis se incrementan de manera exponencial, es decir, han aumentado. Las sinapsis, las dendritas y la sinapsis. El proceso de mielinización, escuchen bien, no se produce de forma simultánea en todas las regiones cerebrales, sino que el desarrollo sigue una secuencia jerárquica en la que las regiones sensoriales y motoras primarias maduran antes que las regiones asociativas como la corteza prefrontal. Dentro del desarrollo cognitivo, vamos a ver la percepción, ¿no? Ahí tenemos los órganos de los sentidos. Trabajan bastante bien al nacer e incluso antes y mejoran con rapidez hasta niveles parecidos a los de los adultos. Eso en relación a la percepción que tiene que ver con las ventanas del cerebro, que son los órganos de los sentidos. Vamos al oído, ¿no? Aquí. El oído está activo desde la etapa prenatal, ¿no? Ya también lo sabemos eso. El feto es capaz de escuchar sonidos en el útero materno. El tacto se desarrolla desde el nacimiento, ¿no? El niño, el neonato responde a la estimulación táctil, especialmente alrededor de la boca. Las palmas de las manos y las plantas de los pies tiene sensibilidad a los cambios de temperatura, el dolor, las caricias. Eso también lo hemos visto en los reflejos, en la medida de los reflejos. El gusto, está acá, es capaz de diferenciar sabores dulces y amargos. El olfato identifica el olor del cuerpo de la mamá. Y el ojito, la vista, es el sentido menos desarrollado al nacer. A las pocas semanas, el bebé puede percibir los bordes y profundidad de los objetos.
Muestra preferencia por figuras con líneas curvas y por los rostros humanos. Y entre los 2 y los 3 meses es capaz de percibir los colores y la estructura global de una imagen, así como reconocer el rostro de su mamá, y a los 3 o 4 años logra desarrollarse por completo, ¿no? Entonces, todo esto en relación a la percepción dentro de lo cognitivo. La atención y la memoria. Ambas capacidades se encuentran presentes, aunque de forma breve y débil. Al sexto mes se puede observar que el bebé es capaz de dirigir su atención hacia objetos novedosos y será capaz de mantener la atención sobre un estímulo, ¿no? Las mamás, ¿qué hacen? Muchas mamás ponen estímulos en la cuna o en el techo, o en el lugar donde está el niño, el bebé, ¿no? Le pone siluetas de colores vivos, rojos, amarillos, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque ya el bebé es capaz de dirigir su atención hacia objetos novedosos con colores vivos, contrastantes, objetos con sonido y movimiento. Eso a nivel de la atención. A nivel de la memoria. Los bebés no muestran memoria explícita, pero sí hay una memoria implícita, la memoria explícita, o sea, es decir, que los bebés no muestran memoria explícita, es decir, no nos van a relatar las experiencias, las vivencias, ¿no? Pero sí hay una memoria implícita. Esa memoria corresponde a la adquisición de habilidades y acciones automáticas. La ausencia de recuerdos de nuestros primeros 3 años de vida se le conoce como amnesia infantil. Es un fenómeno común al ser humano y su razón de ser radica en la inmadurez del lóbulo frontal. El desarrollo del lenguaje sigue una secuencia universal y un patrón predecible. ¿Por qué es una secuencia universal? Porque se da en todos los idiomas, en todos los dialectos, ¿no? Toda la especie humana pasa por este proceso de desarrollo. Durante el tercer trimestre de vida es la etapa del balbuceo, ¿no? Es decir, que el niño, el pequeño, emite una secuencia de sílabas sin significados. Ta, 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 no, ma, ma, ma. Y hacia el final del primer año será capaz ya de pronunciar entre una y 3 palabras. Y ahí nos vamos a quedar porque me tengo que ir a otra aula, mis estimadas y estimados amigos, ¿no? Con ustedes tengo mañana a las... Ya no tengo con ustedes televisión. Sí, sí tenemos, ¿no? Ya. Y bien, amigas y amigos, entonces sigan con entusiasmo, con alegría, con seguridad, ¿no? Poniendo siempre la atención en su esfuerzo. Entonces, hasta luego, mi estimado Jonathan. No se olvide que Y mañana tenemos horario especial, por si acaso. Mañana sí, tenemos horario. gracias, gracias, ya estoy informado, pero gracias por recordar. Listo. Así que mañana estamos nuevamente unidos, amigas y amigos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Brigitte.